¿cierto? ¿Cuántos están en ayuno? Amén. Amén, cada uno conforme a su capacidad, pero lo más importante es tener la intención, el propósito de cada día buscar más al Señor, de ir a otras dimensiones. Pienso que este es un ayuno donde Dios nos está hablando de no conformarnos, ¿sí? Pienso que necesitamos para empezar un nuevo año tener propósitos firmes. Cada que uno cierra un año y empieza un nuevo año, hay muchas cosas donde uno empieza a planear, ¿no? Pero lo más importante, más que planear uno conforme a su voluntad, es planear para que se haga la voluntad de Dios. El propósito de Dios al crear al ser humano es que Dios le dé gloria, es que el ser humano le dé gloria a Dios. O sea, hay un propósito eterno, ¿sí? Hay propósitos personales, pero hay un propósito eterno que es que cada persona que ha sido creada por Dios le glorifique a Él. Y por eso estamos determinados, ¿sí? Determinados a buscar al Señor y también determinados a que nuestras vidas sean alineadas a la voluntad de Dios. Muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la voluntad del Padre? Hay momentos donde uno ora, que tiene que tomar decisiones y a veces no hay claridad en cuál es la decisión, cuál es la voluntad. Pero ahí es donde entra Romanos 12:2, donde dice que no nos amoldemos al sistema del mundo, que no nos acomodemos al sistema de este mundo. Nosotros como pueblo de Dios no nos podemos acomodar a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, que estamos en medio en una cultura donde de una manera muy, ya no tan sutil, ya es abierta, ¿sí? Ya es abierta. Por ejemplo, ahora que venía camino acá me sorprendió ver algo que me pareció como curioso y es una hamburguesa y decía, se llamaba el infierno, algo así, decía, bienvenido, hoy estás aquí. Y yo decía, es un mensaje subliminal, pero no, caminábamos al infierno a comer, ¿no? Entonces, de una manera muy sutil ya la gente no oculta las cosas malas, porque de alguna u otra forma estamos en tiempos finales donde se normaliza. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener un discernimiento espiritual y estar apercibidos, porque así como hay cosas sutiles, también hay cosas que son de frente, pero que muchas veces el enemigo quiere venir a engañar para que de alguna u otra manera nosotros nos conformemos a eso, ¿sí? Nos acomodemos. Como iglesia no nos podemos acomodar, por eso yo quiero que usted le diga al que está a su lado, no nos podemos acomodar, ¿sí? No nos podemos acomodar, ¿sí? Al sistema de este mundo, no nos podemos acomodar a esta carne, ¿sí? A los deseos de esta carne, no nos podemos acomodar. Y la manera en cómo no nos acomodamos es cuando somos renovados espiritualmente. Una renovación continua, eso es un proceso continuo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, nacemos de nuevo, pero prácticamente continuamente estamos en una renovación por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de propósitos de Dios, ya hablamos de un propósito eterno, pero cuando hablamos de los propósitos de Dios, no estamos hablando de cosas imposibles. Sí, porque una vez es como que dice, pero ¿cuál es el propósito de Dios? No hay claridad, nos parece que son como cargas imposibles, tampoco son metas humanas que nosotros queremos alcanzar. Claro, está bien que tú tengas metas. Para empezar un nuevo año está bien que todos tengamos metas. Por ejemplo, ¿cuántos se han puesto la meta de hacer ejercicio? Eso es muy importante. Uno muchas veces empieza un año diciendo, pues por lo menos a mí me pasa, vamos a tumbar unos kilitos, ¿cierto? Uno se programa y son metas que están bien, que se pueden alcanzar y que se pueden trabajar, pero son cosas que los propósitos de Dios son cosas que no podemos alcanzar en nuestra propia voluntad. O sea, no se trata de fuerza humana. Yo quiero lograr esto y entonces hago así como cuando uno está haciendo fuerza para lograrlo. No, en los propósitos de Dios no es con fuerza humana. Los propósitos de Dios son llamados divinos. ¿Sí? Son llamados divinos, ¿cierto? Que se cumplen cuando nosotros decidimos caminar en obediencia a Dios. Son llamados divinos que se cumplen cuando nosotros decidimos permanecer en la palabra de Dios.
Son llamados divinos donde nosotros aprendemos cada día a depender del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque si es un llamado divino, no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. Si es un propósito de Dios, no lo vamos a poder llevar a cabo solos. No, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos permanecer, caminar con la palabra de Dios. Por eso, por ejemplo, hoy les compartí un propósito. Cada día les voy a compartir un propósito. Compartí un propósito. ¿Cuál era el propósito? El primer propósito. Que encierra todo. ¿Lo vieron o no lo vieron? Si está en Facebook, y ahí mande el enlace en todos los grupos. ¿Sí? Y el primer propósito es amar a Dios por sobre todas las cosas. Mateo 22:37 dice, ¿cierto? Amarás. Él dice, es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Este es el primer. Si nosotros tenemos una vida con propósito, ese es uno de los primer propósito firme que tenemos que tener. Si no nos queremos amoldar, si no nos queremos acomodar, es, Señor, yo necesito amarte por sobre todas las cosas, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. ¿Sí? De hecho, ahora que estamos hablando de la palabra del pacto, hablamos de que Dios circuncida el corazón. Cuando hablábamos de la señal del pacto, que era la circuncisión, y que ahora ya la circuncisión no es algo físico, no es una señal física, sino que es una señal espiritual, dice en Deuteronomio que Él circuncidará el corazón. ¿Para qué? Para que le amemos. O sea, hay cosas que Dios tiene que quitar. ¿Para qué? Para que le amemos. A Él por sobre todo. Sí, hay cosas que Dios permite, como lo vamos a ver ahora en Daniel 1, que Dios permitió que su pueblo fuera llevado cautivo. Pero es que su pueblo, sí, cuando estaba en Jerusalén, a través del profeta Jeremías, a través del profeta Isaías, les estaba haciendo un llamado de que se volvieran a Dios, pero el pueblo no quería obedecer. ¿Sí? Y entonces esta es la historia que encontramos en Daniel 1, porque también en este ayuno, si hay algo que nosotros tenemos que intensificar, y que va a ser el propósito que les voy a hablar mañana, amar la palabra de Dios. Si nosotros no amamos la palabra de Dios, si nosotros no sentimos hambre por la palabra de Dios, que es ese alimento espiritual, si nosotros no estamos en contacto con la palabra de Dios, vamos a andar como ciegos, vamos a andar a tientas. Si nosotros queremos luz, claridad, eso lo encontramos ¿dónde? En la palabra de Dios. Dice la Biblia que Jesús es el verbo hecho carne, o sea que cuando yo estoy amando a Dios, necesito amar a Jesús, que es nuestro Salvador. Al amar a Jesús, ¿qué estoy haciendo? Amando su palabra. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios, porque ¿qué dice en Oseas? Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Mire, amados, estamos en tiempos tan difíciles donde se levantan tantas voces, y dice que una de las últimas señales de los últimos tiempos son falsos profetas, que podemos caer en una trampa si nosotros no estamos con la palabra, amando la palabra, leyendo la palabra. Eso tiene que ser un propósito firme en este año. Amar a Dios, pero también amar su palabra. ¿Sí? Entonces vamos a ver que Daniel estaba ¿en dónde? En Babilonia. ¿Sí? Babilonia históricamente fue uno de los imperios históricamente más esplendorosos. ¿Sí? Daniel sirvió durante 7, o sea, a 7 reyes en Babilonia sirvió Daniel. Un joven que fue llevado cautivo, ¿cierto? Que fue escogido. Cuando ustedes, el desafío es que ustedes, porque no podríamos leer aquí todo Daniel capítulo 1, vamos a leer unas partes y yo le voy contando la historia, pero el desafío es que cada uno de ustedes lea el capítulo 1 y vamos a ver el capítulo 1 y 2 de Daniel. Ahí vamos a encontrar un hombre de fe, un hombre de determinación, que eso es lo que yo pienso que en estos tiempos necesitamos nosotros, estar determinados, ser un hombre de determinación, a pesar de que era un hombre joven. Entonces dice en Daniel 1:8, ¿sí? Que es como, digamos, el texto bandera del cual hemos tomado para este tiempo de ayuno,
cuando dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea, los propósitos, ¿de dónde vienen? Del corazón. El corazón es lo que nosotros le entregamos ¿a quién? A Cristo. ¿Para qué? Para que nos salve, pero también para que sea ¿quién? El Señor, el que gobierna. Y ya hemos sabido y a través de palabras, mensajes, prédicas, se nos ha enseñado que nosotros no podemos darle una parte del corazón a Cristo. O sea, yo no puedo decirle a Cristo, tome este pedazo del corazón, pero yo me quedo con este pedazo. No, nosotros le entregamos completamente el corazón a Cristo. Y ahí es donde empieza el Señor ¿a qué? A hacer el señorío, para que Él sea el Señor. ¿Qué significa esto? Para que Él gobierne. Entonces Daniel, un joven que fue escogido, porque claro, esta oportunidad de ser enseñado en el idioma Babilonia, en todo, dice que habían unas características, tenían que ser jóvenes, príncipes, sanos, o sea, eran unas ciertas características donde estaba Daniel y sus 3 amigos, porque en total eran 4, ¿sí? Y fueron llevados a la tierra de Babilonia, ¿cierto? Pero Daniel estaba determinado ¿a qué? A no contaminarse. ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros? Nosotros tenemos que estar determinados, de pronto estamos en un lugar de trabajo, de pronto algunos jóvenes están en la universidad, de pronto los niños están en un colegio. Hoy en día a los padres sí que les toca un trabajo arduo con respecto a la educación hoy en día en los colegios, ¿sí? Y tenemos que decirle a nuestros niños que no se contaminen. Y muchas veces nos va a tocar, ¿qué nos va a tocar hacer? Nos va a tocar, después de que vienen del colegio, sentarnos con ellos y decirles, mira, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Porque son 2 mensajes contrarios, el mensaje del mundo y el mensaje de la palabra de Dios que está en la casa. Es una responsabilidad que tienen los padres. Entonces, Daniel estaba, ¿qué? Determinado. A pesar de que estaba, ¿dónde? ¿En dónde necesitamos estar determinados? ¿En el cielo o aquí? Aquí. Nuestra ciudadanía es celestial, ¿sí? Pero ¿dónde tenemos que estar determinados? Aquí. Para que se cumpla primeramente el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Una vida que glorifica a Dios. Ese es el propósito eterno que es para todos. Ya luego habrán propósitos individuales. Entonces, ¿por qué Jerusalén cayó? Y eso es lo que nosotros tenemos, porque la palabra dice en Timoteo que la palabra es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos. Y ahí es donde nosotros normalmente, a veces pasa así, yo sé que a ti no le pasa a ninguno, gracias a Dios, pero cuando hay cosas que a uno no le gustan, situaciones que a uno no le gustan, normalmente uno no mira para adentro, uno mira para afuera. Y uno quiere buscar culpables. Y eso pasó desde el jardín de Edén. ¿Sí? Entonces la caída de Jerusalén fue por una crisis interna del pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué cayó Jerusalén en cautiverio? Porque abandonó a Dios, ¿sí? Y a pesar de que los profetas le hacían un llamado para que el pueblo se acercara, porque miren mis amados, el ir a una iglesia no nos garantiza nada, ¿sí? Porque esto se trata de una relación personal con Dios. Pero si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que crees que lo único es ir a la iglesia cada domingo, sentarte, recibir una palabra y volver a salir como entraste, pues ahí no está Dios. Por eso Dios se revela como un Padre. Y por eso dice que todo aquel que cree en Jesucristo se le ha dado el derecho de ser llamado hijo de Dios. Porque Él es el más interesado en tener ¿qué? Una relación. Y nos ha dado todo para que así sea, para que podamos establecer una relación. Entonces, esto es en lo cotidiano, en el día a día, donde ahora que estamos hablando del Dios de pacto, nos tenemos que concientizar de que Dios está con nosotros, no solo cuando llegamos al lugar donde nos reunimos, en todo tiempo, en nuestra casa, en todo tiempo. Entonces, ¿qué había pasado con el pueblo de Dios? Había abandonado, había olvidado a Dios, había olvidado sus mandamientos y se habían ido tras otros dioses. Porque siempre el ser humano necesita un Dios.
¿sí? Por eso dice que el hombre significa el que mira hacia arriba. O sea, si uno no tiene el Dios verdadero, tiene otro Dios, pero siempre hay un Dios. Hasta el ateo tiene un Dios, el que dicen que no cree, lo tiene, ¿sí? Entonces ellos se habían alejado de Dios, se habían olvidado de los mandamientos de Dios, habían dejado de cumplir los 4 mandamientos. ¿Quién recuerda los 4 mandamientos? No adorar imágenes, amar a Dios sobre todas las cosas, no adorar imágenes, ¿qué más? El día de reposo, este está por allá de último, pero ellos se habían olvidado de todo eso porque cuando uno, y ese es el problema que tiene una nación, y por eso nosotros tenemos que orar mucho por nuestra nación, por nuestra comunidad, porque cuando se abandona a Dios, la moral cae. Y entonces vamos normalizando, entonces ya se está normalizando, se normaliza la brujería, por ejemplo. ¿Sí? Entonces usted ve que en los países comunistas, por ejemplo, donde se ha abandonado a Dios, donde no se genera, porque de alguna u otra manera tiene que haber un temor de Dios, pero entonces en cada esquina hay lugares donde se leen las cartas, donde hay brujos, donde hay hechiceros, ¿sí? Son naciones que por eso traen ruina, escasez, pobreza, muerte, destrucción. Entonces, este pueblo había abandonado a Dios, había olvidado los mandamientos, se había perdido los estándares de moralidad. Y a pesar de que recibía las advertencias de los profetas para que se volvieran a Dios, para que vivieran una vida que agrada a Dios, ellos no quisieron obedecer. Entonces, por eso cuando usted lee Daniel capítulo 1, los primeros versículos dice, y Dios permitió. O sea, Él permitió, ¿sí?, que los babilonios se llevaran a su pueblo cautivo. O sea, fue algo que Dios permitió, ¿sí? Él permitió eso. Pero en medio de eso volvemos otra vez a Daniel y a sus amigos. Y él decide no contaminarse. ¿Por qué? Porque cuando hay cautividad, ¿sí?, cuando nos alejamos de Dios, cuando abandonamos a Dios, se pierde la identidad y se pierde el propósito de Dios. Entonces ya no nos identificamos como hijos de Dios. Si no nos identificamos como hijos de Dios y no tenemos pertenencia, pues fácilmente vamos a vivir como uno que no conoce a Dios. Fácilmente vamos a moldarnos y acomodarnos al sistema de este mundo. Fácilmente vamos a permitir una moral incorrecta. Vamos a caminar sin integridad, con deshonestidad, ¿cierto? Porque vamos olvidando. O sea, el Dios nos habla y las leyes de Dios y los mandamientos de Dios nos hablan de una moral, ¿sí? Entonces, vamos perdiendo esa identidad y ese propósito, y eso era lo que tenía claro ¿quién? Daniel. Dijo, yo he decidido y he propuesto en mi corazón no contaminarme. ¿Por qué decía y por qué hace no contaminarse con la comida del rey? Porque en Levítico 11... habla muy específicamente de ciertos animales que ellos no podían comer, que dentro de esos animales estaba el cerdo, estaba el búho, los peces que no tenían escamas. O sea, hay unas especificaciones, pero también decía que ellos no podían comer la comida que había sido sacrificado. Y esa comida que le querían dar a Daniel era comida sacrificada a ídolos. Entonces él dijo, yo no. Él podría haber dicho, no, pues si es que estoy en Babilonia, esto es lo único que puedo comer acá. Pues tocó. Como podemos decir en algún momento de tentación, podríamos decir, tocó porque no hay otra opción. Pero Daniel no lo hizo. Dice que él tenía una determinación. Él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero mire que cuando en Daniel 1:6 habla que se le cambian los nombres, y cuando estudiaba esto me pareció muy tremendo cuando el cambio de nombre, ¿sí?, que le hacían en Babilonia era para traer un cambio de ¿qué? De identidad, para hacerles olvidar quiénes eran ellos. Ellos eran hebreos, tenían unos mandamientos dados por Dios. Amén. Entonces, por ejemplo, Daniel, ¿qué significa Daniel en hebreo? Dice que Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. Pero le colocaron el nombre de Belsasar.
Baltasar es el rey mago. Belsasar, que significaba el tesoro de Baal. ¿Sí ven? O sea, Daniel significa Dios es mi juez, y le cambiaron el nombre a Belsasar, el tesoro de Baal. Ananías, que era el otro amigo de Daniel, la gracia del Señor sobre mí, significa Ananías. Y le cambiaron el nombre por Sadrach, que significa la inspiración del Dios Sol. Misael, el que viene de Dios, significa en hebreo, el que viene de Dios. Le cambiaron el nombre por Mesad, que dice pertenece a la diosa Cheha. ¿Sí? Azarías significa el Señor es mi ayudador. ¿Sí? Y le cambiaron el nombre por Abed-Nego, que significa siervo del Dios Nego. Entonces, de hecho, cuando usted lee la historia de Abraham, usted se da cuenta que hubo un momento que hubo un cambio de nombre. ¿Sí? El Señor le dijo, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Padre enaltecido ya no será, sino padre de multitudes. ¿Cierto? Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay ese cambio de nombre, pues cuando el Señor cambia el nombre es porque quiere cambiar, por ejemplo, Jacob, que era un usurpador, hay una transformación, hay un cambio de mente, hay un cambio de corazón. ¿Para qué? Para lo nuevo que Dios quiere hacer en esta persona. Pero en este caso, lo que querían era que robarle la identidad a Daniel. ¿Para qué? Para que él se empezara ¿a qué? A moldar. Para que se empezara ¿a qué? A olvidar de su Dios. Y empezara ¿a qué? A irse amoldando al sistema babilónico. Pero ¿cómo estaba Daniel? Determinado. Daniel estaba determinado en su corazón. Daniel estaba determinado a no contaminarse y a guardarse para Dios, que eso es lo que nosotros necesitamos, porque en lo cotidiano tenemos que tomar decisiones. ¿Qué es la vida? La suma de las decisiones que tomamos cada día. Y vamos a tener que tomar decisiones si vivimos para agradar a Dios, o vamos a tomar una decisión para agradarnos a nosotros, o para agradar a este mundo, o para agradar al jefe. Sí, el jefe que dice, ve, hagamos esto, nadie se va a dar cuenta, esto es un chunchullo, pero eso está aquí entre usted y yo. No, pero es mi jefe, y si no lo echo, y usted con el miedo que lo echen, ¿qué termina haciendo? Amoldándose a algo que no agrada a Dios. ¿Cierto? Es un ejemplo. Pero eso es lo que nos pasa en lo cotidiano, en la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que proponer, no contaminarnos. Mire, ahora con el tema de las redes, tenemos que estar alerta, porque contaminamos nuestra mente, contamina uno los ojos, porque usted a veces ni lo busca, le salen cosas inapropiadas que no deberíamos ni de ver ni escuchar, pero que donde usted esa imagen, eso que están diciendo lo capture por un momento, ahí se puede quedar pegado mucho tiempo. Y eso puede ser una puerta abierta. Dice que ancha es la puerta que nos lleva a la perdición. Usted no necesita buscarlo, porque a mí me pasa, uno está ahí cuando le sale un y esto que le toca a uno o quitar la página o bloquear, porque eso es bombardeo constantemente. Entonces nosotros tenemos que tener claro de que decidir no contaminar nuestra mente, no contaminar nuestros ojos, no contaminar nuestros oídos. Miren, nosotros le tenemos que cerrar la puerta a la gente que habla mal, que le gusta el chisme, que le gusta hablar mal del vecino, murmurar, todo eso. Uno dice, ay no, pues uno a veces por buen cristiano peca. No, pues es que pobrecita, yo la escucho. No, tiene que cerrar esa puerta y decirle, mire, el chisme no agrada a Dios. ¿Sí? O sea, muchas veces cerrar esa puerta y usted dice, no, es que yo le escucho los chismes para ganármela para Cristo. Mala estrategia. Eso es una mala estrategia. ¿Cómo se la va a ganar? Hablándole del Señor y diciéndole que eso no está bien, para que su vida sea ¿qué? Transformada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con Daniel y sus amigos?
Versículo 17, Dios le dio conocimiento de inteligencia, es decir, vino la sabiduría de Dios. Cuando nosotros decidimos consagrarnos a Dios, cuando nosotros decidimos no contaminarnos, ¿qué va a haber? Sabiduría para la toma de decisiones que hacemos cada día en nuestra vida, ¿sí? Dentro de los diferentes roles que podemos desempeñar como padres para criar a nuestros hijos, como esposos, dentro de una familia, con padres, con vecinos, relaciones laborales, con todo, ¿sí? Dios nos va a dar, ¿qué? Sabiduría. Dice que le dio una capacidad especial a Daniel. ¿Cuál fue esa capacidad especial y por qué le dio esa capacidad especial? Porque en la medida en que vamos a ir estudiando Daniel, nos vamos a dar cuenta que era una capacidad que él necesitaba en medio de Babilonia, que era que interpretar los sueños. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver en el capítulo 2 que ya vamos a seguir. Interpretar sueños era algo que él necesitaba para poder estar en Babilonia. O sea, cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que se nos ha dado así sea un don. Pero yo no conozco un Dios tacaño. Yo conozco un Dios grande. Yo creo que Dios nos ha dado más de un don. A cada uno. ¿Cierto? Pero ¿qué hay que hacer con los dones? Utilizarlos. Ejercitarlos. Hay que ejercitarlos. Porque si no se van quedando como dormidos. Pero dice que Daniel le dio esa capacidad de interpretar sueños y visiones, o sea, el don de Dios. Y Dios llevó a Daniel y a sus amigos a otras dimensiones. Dice que en todo lo que los reyes le preguntaban a estos personajes, los hallaba 10 veces mejores que los demás. O sea, otra dimensión. ¿Por qué? Por una decisión, por una determinación. He decidido consagrarme para el Señor, dedicar, vivir para agradar a Él. Vamos al capítulo 2 y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y ese es el desafío, ¿sí? Vamos para el capítulo 2 de Daniel, que es el sueño del rey Nabucodonosor. En el sueño del rey Nabucodonosor, ya les conté que Babilonia pues fue uno de los imperios más prósperos en la historia. Y pues el rey Nabucodonosor no era un hombre que conociera a Dios, sino que servía a otros dioses. Servía a otros dioses. Pero entonces el rey Nabucodonosor empieza la historia diciendo y contando el relato en Daniel 2. Yo se lo voy a contar como una historia, pero usted luego en su casa lo va a leer y le va a pedir al Espíritu Santo de Dios que aún le siga hablando. Porque a cada uno Dios nos habla de una manera personal. Amén. Entonces, dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que hasta le hizo perder el sueño, ¿sí? Lo intranquilizó mucho, lo turbó ese sueño, porque era un sueño donde él veía una estatua, ¿sí? Donde la cabeza era de oro, donde acá creo que era de bronce, o sea, diferentes materiales, ¿sí? Y él vio ese sueño y dice que entró en una turbación, ¿sí? Al punto que perdió el sueño. Entonces, desesperado él por saber la interpretación del sueño, llama a todos los sabios, magos, adivinos de Babilonia y les dice que él necesita que le interpreten el sueño. Pero él estaba tan turbado que él les dice, yo no solo necesito que me interpreten el sueño, sino que me digan cuál fue el sueño que yo tuve. Es decir, él no quiso contar el sueño, sino que él dijo, yo necesito que me digan el sueño y la interpretación. ¿Y qué le dijeron los sabios y los magos de Babilonia? Le dijeron, eso es imposible. Ningún hombre puede hacer eso. Y dice que entró en furor, o sea, se puso furioso y dijo, pues se mueren todos. Y pues él era el rey, ¿no? Él podía en medio de su ira decir, los mato a todos. Y dio esa orden de que se tenían que matar a todos los sabios porque no le habían dado lo que él quería. Cuando llegan a la casa de Daniel, entonces llega y pues van con la orden de que lo tienen que matar. Él dice, pero hombre, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces le cuenta a la persona encargada y él va donde el rey y le dice, deme tiempo, que vamos a orar pues para mirar a ver, para que venga esa revelación. Eso está, creo que está en el versículo 17. Exacto, en el versículo 17. Daniel y sus amigos oran a Dios para que tuviera misericordia y le revelara el sueño y su interpretación. ¿Por qué? Porque no es como el sueño que usted y yo tenemos, porque de pronto el día anterior nos hemos comido algo pesado y tenemos un sueño que nos turba, que no nos deja dormir bien,
porque no hemos comido, bueno, ahorita no hablemos de comida porque estamos en ¿cierto? Y al otro día usted se levanta como inquieto y usted dice, necesito que me revele el sueño, voy a orar a Dios. No, esto era algo de vida o muerte. Porque si no se interpretaba el sueño, pues ¿qué iba a pasar? Si no se revelaba el sueño, todos se iban a morir, incluido Daniel y sus amigos, ¿sí? Entonces Daniel hace una oración con sus amigos. Y ahí es donde yo le digo, no escatime la oración. ¿Cuál fue la respuesta para Daniel en un momento donde le dijeron estás condenada a muerte? Orar a Dios. Nosotros no podemos escatimar la oración. Por eso un propósito firme en este año es la oración. Esta fue la oración comunitaria. Ellos se reunieron, oraron. Dice que en el versículo 28 el Señor le revela el sueño, ¿sí? Le da la interpretación del sueño, ¿sí? Y en esta interpretación que le hace del sueño, dice que le presenta al rey Nabucodonosor como el Dios del cielo que revela los secretos, porque él dejó claro y dijo, no fui yo, fue Dios el que trajo revelación de ese sueño, ¿sí? Y le empieza a explicar al rey Nabucodonosor quién es Dios. O sea, todo estaba dentro del plan y el propósito de Dios. Entonces dice en el versículo 37, yo lo estoy parafraseando, que Daniel le dice al rey Nabucodonosor, es el Dios del cielo el que te ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. O sea, todo esto había ocurrido con un propósito, que el rey Nabucodonosor supiera que todo lo que él tenía era gracias a ¿quién? A Dios. ¿Sí? Y en el versículo 44 le habla sobre el establecimiento del reino de Dios que jamás será destruido, sino que permanecerá para siempre. O sea, ¿qué es lo que ocurre en la interpretación de este sueño? El rey Nabucodonosor descubre el propósito de Dios y se da cuenta al escuchar la interpretación del sueño que él era un rey por mandato divino. Porque Dios no solamente reina sobre nosotros, reina sobre todo, sobre los cielos, sobre la tierra. Y cuando usted lee el libro de Daniel, usted se da cuenta que Dios utiliza hasta el impío para el beneficio de sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí él se da cuenta que él es rey por don divino del único y soberano Dios verdadero. Y en el versículo 47 el rey Nabucodonosor reconoce al Dios de Daniel como el más grande y Señor de los reyes. O sea, todo lo que había ocurrido era con un propósito, porque dígale a la persona que está a su lado, despiértelo y dígale, todo pasa con un propósito. Por eso cuando nos estén pasando cosas que no entendemos, calma. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Orar. ¿Y Dios qué va a hacer? Dios va a orar conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad. Termina diciendo en el versículo 48 que Daniel fue exaltado y puesto como gobernador en la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. ¿Qué hubiera pasado si Daniel no hubiera recibido ese don? La historia sería diferente. Pero ahí es donde nos damos cuenta, nada de lo que Dios nos da, nada de lo que pasa en nuestras vidas es al azar, nada. Todo está dentro del plan de Dios y dentro del propósito de Dios. Y si nosotros caminamos con esa convicción y con esa firmeza, entonces ¿qué vamos a tener claro? Vamos a tener claro que tenemos que caminar con el Señor. Vamos a tener que tener claro que tenemos que vivir para Él, no para nosotros, no para el mundo. Vamos a tener que tener claro que cada día necesitamos más de Dios y menos de nosotros. O sea, se van clarificando que el propósito eterno de Dios es que vivamos una vida que le dé gloria a Él. Todo lo que es agradable para Él. Ahora, Daniel es un libro profético. Esto ocurrió antes de Cristo. ¿Sí? Y es un libro profético donde ahora y donde a través de la historia vimos el cumplimiento
de todo lo que Daniel vio en ese tiempo. Entonces, por ejemplo, era una imagen, el sueño, vamos a hablar de lo que tiene que ver eso, que se escribió muchísimos años antes de Cristo, pero que aún nosotros todavía hoy estamos viendo y esperando el cumplimiento de una palabra. Ya vimos, pero todavía falta por ver el cumplimiento de esa palabra. ¿Qué representaba la imagen? La civilización humana, la cual comienza con oro, termina con hierro mezclado con barro, ¿sí? ¿Y qué nos revela esa interpretación? El deterioro progresivo de la civilización. Por eso nosotros no podemos, o sea, cada vez los tiempos serán más difíciles y cortos. También eso es cierto. Uno ya siente que el tiempo no alcanza. Pero dice que los últimos días serán acortados por amor a sus escogidos. Pero los tiempos cada vez en esta tierra se pondrán más difíciles. Dice que los tiempos finales serán como dolores de parto. ¿Quiénes aquí hemos tenido hijos? Y usted sabe que cada vez el dolor no se quita, sino que ¿qué ocurre? Para poder, y eso tiene que pasar ¿para qué? Pues para que nazca, para que dé a luz, porque si no es así, entonces no está en proceso de parto, ¿sí? Claro, si no es así, cada vez uno empieza, yo por ejemplo recuerdo con Juan Fernando, la primera vez, el primer hijo, ¿sí? Y pues era la primera vez que sentía los dolores, uno no tiene ni idea de cómo son los dolores de parto, ¿sí? Ya después de que tiene el primero, pues ya tiene idea. Pero en el primero uno no tiene idea, primerizo. Y a mí me parecía que el primer dolor era terrible. Y yo me iba corriendo a la clínica porque decía, no aguanto este dolor. Y me decían, o sea, tiene 1 de dilatación. Tiene que dilatar a 10. Y yo decía, Dios mío, me devolvía. Camine. Me mandaban a caminar. Segundo día. Sí, trabajo de primeriza. Segundo día. No, ni dormía yo ni dormía él, ¿no? Ok, camine, el dolor, no, ya ahorita sí, esto ya tuvo que ser porque este dolor está muy fuerte. Me voy corriendo para la clínica, dilatación 2. ¿Sí? Imagínense. Y ya después le contaré el cuento completo, pero es para que entendamos de que si estamos en tiempos finales, de acuerdo a la palabra de Dios, pues se va a colocar más difícil. Y por eso es que nosotros tenemos que tener propósitos firmes, determinación, de no ceder, de no contaminar, de no ceder a la tentación, de no ceder en nuestra moral. Nosotros no podemos ceder en nuestra moral, no lo podemos hacer. Somos hijos de Dios, vivimos para agradar a Él, no somos esclavos del pecado, no vivimos para el pecado, hemos sido libertados del pecado. Entonces esa imagen lo que representaba era el deterioro progresivo de la civilización, ¿sí? Entre más progreso, uno podría pensar es mejor, más se deteriora, ¿sí? Entre más progresa la humanidad, más deterioro se ve en la moral. Entonces, el imperio babilónico, que era el oro, fue el imperio más esplendoroso de la historia. Luego seguía el imperio medo-persa, que conquistó el imperio babilónico. Luego el imperio griego. Todos esos imperios en el tiempo de Daniel solo existía el babilónico, pero luego lo vimos, ¿cierto? El imperio griego conquistó el imperio medo-persa, el imperio romano conquistó el imperio griego y el imperio romano fue el más cruel y ha sido el más sanguinario de la historia. Y por último está el imperio de la Comunidad Europea, que lo estamos viviendo hoy. La Comunidad Europea, una sola moneda, ¿sí? Una Comunidad Europea donde hay unidad política, donde hay unidad de la moneda. ¿Y qué viene? Porque eso no lo hemos visto, pero es lo que se ve representado allí. El Parlamento Europeo elige un presidente de Europa, quien va a ser el anticristo, y este gobernante mundial hará un tratado de paz con Israel por 7 años, y esos 7 años serán el tiempo de la gran tribulación. Eso no lo hemos visto. Ya vimos lo de la Comunidad Europea. O sea, ¿cuándo va a pasar esto? Solo Dios lo sabe, porque Él es el que sabe los tiempos, ¿cierto? Pero ¿cuántos sabemos que el anticristo va a ser derrotado por Jesucristo? ¿Sí? Va a ser derrotado por Jesucristo, y esa es la piedra que se veía en el sueño que dice que venía
y derribaba toda esa estatua. ¿Habla de qué? Del milenio, del reinado de Cristo sobre toda la tierra, donde habrá cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ven? Entonces nosotros teniendo todo este conocimiento de lo que fue, de lo que es y de lo por venir, porque sabemos, Apocalipsis 19 habla de los tiempos finales, de lo que ocurre en la batalla de Armagedón, cuando el anticristo se da a conocer. Pues él no va a decir soy el anticristo, ¿no? Él no lo va a decir, pero nosotros a través de la palabra nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, ese es el anticristo. Viene la batalla del Armagedón, pero dice que el anticristo será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 19. Y el Apocalipsis 20 habla del reinado de Cristo por 1000 años sobre la tierra. Amén. Entonces, vamos a colocarnos en pie. Y vamos a seguir estudiando Daniel. Tal cual. Tal cual. Y vamos a orar, mis amados, a hacer una oración, más que una oración que sea una oración de corazón. Pues como lo son todas las oraciones, pero una oración muy genuina de que verdaderamente necesitamos tomar decisiones. Necesitamos cada uno, Dios lo sabe, porque Dios es el que conoce los corazones. Y cada uno de nosotros necesitamos decir, bueno, lo que necesitamos en este año, determinarnos con ese propósito eterno para poder vivir una vida que agrada a Dios. ¿Con qué cosas necesitamos cortar? Cosas que de pronto no son, cosas que de pronto no son malas, pero que no nos suman, sino que nos restan. ¿Sí? Pueda que tú tengas una amistad que no sea mala, pero no te suma, te resta. Te desvía del propósito de Dios, te desvía del plan de Dios. Todo lo que nos desvía del plan, del propósito de Dios que tenemos que hacer, cortar. Y para eso necesitamos ¿qué? Proponer eso en nuestro corazón, así como lo hizo Daniel.